¡Vamos! Gaby. Te amo mucho. Yo también quiero. Una de nuestras grandes metas de la Ruta Sur Bolivia era conocer juntos el grandioso Salar de Uyuni. Para ello, nos faltaría completar un pequeño tramo de 25 kilómetros hasta el salar, así que queremos darte la bienvenida a un nuevo video. Si es la primera vez que estás viendo nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, le des like y lo compartas en tus redes sociales, para que juntos hagamos crecer esta comunidad motoviajera. No existe un amante de los viajes o motoviajero que no desee conocer el desierto de sal más grande del mundo. Muchos turistas extranjeros y nacionales elaboran planes completos para poder visitar esta maravilla turística. Por tal motivo, el Salar de Uyuni es el destino turístico más visitado de Bolivia y qué gran fortuna vivir en este país y poder visitarlo de la mejor forma, en 2 ruedas. Volti. Ahí está Rubén. Ya está nuestro sticker. Para llegar al Salar de Uyuni, primero tenemos que pasar por Colchani, que es un poblado muy pequeño que se encuentra a orillas del salar. La gente que vive en este lugar se dedica mayormente a la artesanía, la extracción de sal, varios minerales, la hotelería y todo aquello que se relacione con el turismo del salar, que ve su mayor afluencia de visitantes en la temporada de lluvia, por el peculiar reflejo de espejo infinito donde el cielo se hace uno con la tierra. En el lugar existen muchos hostales y hoteles construidos completamente con bloques de sal, que combinan su arquitectura con el paisaje desértico de la región. Los precios varían dependiendo la época del año en que se visite. El camino de 5 kilómetros de ingreso es terrible, que lamentablemente tiene muchos baches y serruchos que en la moto resulta muy incómodo de transitar, pero todo sacrificio vale la pena. Nosotros nos hospedamos en el hostal Dulce Salada, que se encuentra a orillas del ingreso al salar, que nos encantó por sus delicados detalles y la gente tan amable que nos recibió con los brazos abiertos. Esta sería nuestra parada para descargar nuestro equipaje, descansar un poco y posteriormente adentrarnos al grandioso Salar de Uyuni. Ojos del salar. Nuestra primera parada la haríamos en los Ojos del Salar, que son pequeñas lagunas formadas de agua dulce y salada que fluyen por debajo y entre las costras de sal. Estas llevan consigo el aire capturado y es visible por interminables burbujas que fluyen de sus entrañas. Son aguas muy frías, cargadas de minerales que le dan ese tono colorado ferroso distintivo.
Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, con una extensión aproximada de 11.000 kilómetros cuadrados. Este tiene su origen en la evaporación de los lagos Minchin hace 40.000 años y Tauca hace 12.000 años, y contiene minerales de gran importancia como el litio, boro, magnesio y cloruro de sodio. Al presente, el Salar de Uyuni es la reserva de litio más grande del mundo. El paisaje que apreciamos en esta época es un bellísimo desierto de color blanco interminable, silencioso y tranquilo, que se pierde en el horizonte como si fuera el fin del mundo. Aquí es el lugar donde empiezas a escuchar tus verdaderos pensamientos sin que nada los interrumpa. El monumento al Dakar fue creado en el año 2014 como un símbolo del desierto y el paso del Rally Dakar por nuestro país, que es uno de los eventos deportivos más exigentes y distinguidos del mundo del motor. ¿De dónde vienen? Estamos viniendo ¿cómo se llama? De La Paz. De La Paz, ya. Nosotros de Cochabamba, pero nos hemos ido primero a Sucre y luego a Potosí. Ya. Ahora estamos viniendo. ¿Se van a quedar acá a dormir? ¿O van Sí, a... ya estamos en un hotel. Sí, nosotros en ese dulce... Salada, dulce salada. Sí. Porque está bonito. Sí. No, qué lindo es Bolivia. Sí. No, pucha, es lo mejor que tenemos ahorita. En este pequeño lugar se reúnen decenas de banderas de todos los países, que son el recuerdo vivo de todos aquellos visitantes que llegaron desde muy lejos para conocer este maravilloso salar. Sin importar su raza, idioma, color de piel o nacionalidad, aquí en este pequeño lugar todos son iguales.
Después de un delicioso almuerzo, nos tocaría sacar nuestra parte más creativa y tomarnos unas cuantas fotos divertidas, que si bien no son perfectas, son nuestras pequeñas memorias y huellas que dejamos en este lugar. Este día solo podía terminar con un bellísimo atardecer y nuestro intento de hacer fotografía nocturna. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, Échale pimienta a tu vida.